Spokon, que suena así como una expo, ¿sabes? Como nombre de convención y exposición. ¿Qué carajo es un Spokon? El Spokon es un género de manga y de anime dedicado a los deportes, pura y exclusivamente el deporte. Luego vemos matices y cosas... Uy, que me cargo el altavoz. Matices y cosas que van a ir ampliando y que van a ir haciendo el género más rico, pero per se lo que importa aquí es el deporte. Y no tiene por qué ser uno en concreto, hay más y menos populares, pero sí que el tema central va a ir en torno a un deporte concreto y a su competición y a los personajes como, pues eso, compiten por ser el mejor, transmiten una serie de valores y demás. En este caso, Spokon es una palabra compuesta que se une de sport, que es en inglés deporte, y kondo, cuyo significado es como una palabra que no tiene traducción al castellano, que sería algo así como el espíritu deportivo, ¿no? Ellos tienen para el espíritu no de combate, pero sí de competición, pues la palabra kondo. Y también valores como el trabajo en equipo, la amistad, el esfuerzo y la competencia. Es un concepto bastante amplio, ¿no? Que quedan resaltados pues en lo que acaba definiendo el género como tal. Popularmente todo el mundo cree que esto empieza en el auge de los 80 con Captain Tsubasa, Oliver y Benji, supercampeones, dependiendo del país en el que sea, pues tenía un nombre u otro. Pero, resulta que indagando un poco más, he descubierto el primer Spokon, que de verdad que no hay mucha información sobre él, y yo lo he descubierto y me ha roto un poco el melón. Pero antes de irnos al origen, vamos a hablar un poco de definiciones. Para que un anime y manga se considere dentro de esta categoría, tiene que tener una regla básica. El tema principal es el deporte. Aún así, mangas que se consideran Spokon y el deporte es más bien como un tema secundario, como una ambientación. Y de lo que más se trata es de la relación entre personajes. Eso es algo que iremos viendo, ¿no?, conforme va avanzando el género con el paso de los años. También hay unas series que tratan eso, sobre deportes menos conocidos o difícilmente considerables deportes. Véase Hikari no Go, donde el Go, ese clásico ajedrez japonés, pues tiene su espacio. Muchas de estas series, sin embargo, caen en el cliché del género y no trascienden más allá. Es decir, en líneas generales se trata de: vamos a hablar de deporte, 100% de deporte, lo que le pasa a los personajes cuando termine el partido me importa un carajo. Aquí venimos a hablar del partido y punto. Como os decía, muchos de los Spokon se centran pura y exclusivamente en el trasfondo del deporte, en la competición, como pueden ser torneos, como pueden ser ligas, como puede ser el avance de un equipo, el trascender, ¿no?, con el paso de los años. Pero hay otros que triunfan porque van más allá de ello, sino que se trata de que el deporte es el tema central, pero vamos a hablar muy de la relación entre los personajes, cómo la competición les influye, cómo el drama de sus vidas, cómo el deporte no se puede encarar de diferentes puntos de vista o de diferentes maneras, a muchos estratos sociales, a muchos países incluso. En general es un género muy popular, de lo que más, incluso dentro del shonen, y quizás después del shonen de batalla e historias de la vida podría ser de lo más popular que podemos tener a día de hoy, ¿no?, tanto en anime como en manga. Muchas de estas series, como os decía, sin embargo, caen en clichés del género y no trascienden más allá, sino que son series con personajes similares, mensajes aún más parecidos, la autosuperación y el esfuerzo por ser el mejor. Hasta los deportes, que suelen ser el mismo: fútbol, básquet, tenis, béisbol, de vez en cuando nos encontramos alguna joya, aunque siguen en esos mismos pasos e lo innovan lo suficiente para destacar. Pero si te pones a desgranar todo lo que se trata, pues en Free, en Haikyuu y demás, lo hemos visto ya. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bien, el Spokon nos muestra los valores personales y el espíritu deportivo de los protagonistas. Son ellos los protagonistas de su propia historia, además de que ensalza los valores de la amistad. Pese a que la rivalidad sí que existe, siempre prevalece la amistad entre los integrantes del mismo equipo. Caso como Hanamichi Sakuragi y Rukoga en Slam Dunk, que se llevaban a matar, no se aguantaban, pero joder, su rivalidad hacía que su equipo y su juego mejorase. Así, el trabajo de equipo muestra la unión de los personajes, la búsqueda de una meta común, la pasión sin límites por el deporte que practican. Valores como la disciplina, la perseverancia y la paciencia también son puestos de manifiesto, porque como normal o habitual, es decir, no todos los protagonistas poseen las mejores cualidades para el deporte que están practicando, y es su perseverancia, de hecho, el no tirar la toalla, el no rendirse nunca, lo que finalmente hará que consigan aquello que se han propuesto. Esto supone no solo un crecimiento físico, sino también personal. Dentro de los Spokon vemos mucho desarrollo de personaje, mucho crecimiento personal. Digamos que hay grandes arcos para diferentes personajes, ¿no?, que tienen sus carencias, o que se les da muy mal el deporte pero que les flipa, o que han empezado un deporte y no saben muy bien por qué, y dentro de encontrar la pasión de por qué lo están practicando, van, digamos, creciendo como personas.
personas. Las relaciones interpersonales se presentan siempre desde un ángulo positivo. El espíritu competitivo siempre está presente, ya que todos los protagonistas tienen un archirrival, un cabronazo al que hay que derrotar, es que puede ser malo o puede ser un buenazo, pero el prota lo tiene cruzado y necesita superarlo, necesita ser más que el ganarle en su juego. Y eso es lo que genera toda la excitación y toda la emoción, tanto de los partidos como del avance de la historia. En ese caso el espíritu competitivo siempre está presente, ya que todo protagonista tiene a este rival, ¿no?, que necesita superar. Esto es así porque en Japón la rivalidad está contemplada como un ejemplo de superación personal. La superación del rival es traducida como una superación personal de uno mismo, es decir, el rival es una figura necesaria para crecer. Por eso en juegos tan intrínsecamente dentro del folclore y la tradición japonesa como puede ser Pokémon, siempre se nos presenta un rival. Tened en cuenta que Pokémon se concibe como un juego de aventuras, entre comillas, donde tú tienes que capturar a los monstruos y demás, pero realmente te constituyes como entrenador oficial, te entrenas, porque entrenar a tu equipo básicamente es lo que estás haciendo con tus Pokémon cuando suben experiencia y ganan batallas, que son combates, pero están todos dentro de un concepto de deporte. Daros cuenta que no, cuando ganas un combate Pokémon, el otro Pokémon no muere, es debilitado. Vas a un gimnasio, ¿no?, a enfrentarte a un líder que te pone pruebas para ver tus habilidades. Al fin y al cabo está constituido como un deporte, y donde más claro se ve es en la última entrega de Espada y Escudo, donde hasta hay fans, hay estadios, es todo un gran evento deportivo equiparable al fútbol, ¿no? A lo que voy es que cada país, como en cada país, ¿no?, Japón tiene su serie de deportes tradicionales como el karate, el judo, el kendo. Sin embargo, actualmente el deporte que mayor popularidad gana es el béisbol, que es practicado desde las ligas escolares hasta las profesionales. Por eso es lógico ver que este deporte se haya convertido en uno de los más populares Spokon. Además de muchos otros deportes como el fútbol, el tenis y el baloncesto, que son muy populares en Japón, así como en muchos países del mundo. Ya sea practicado por chicas, por chicos, intergénero en ese sentido, sí que es muy amplio. Vámonos con el primer Spokon. Kyojin no Hoshi, la estrella de los gigantes. Los Gigantes es el equipo de béisbol tradicional de Tokio, ¿no?, mítico Giants, que tiene su rivalidad con el equipo de Kanto, que son los Tigers, aunque se fue fundado en Kanto, luego los Tigers se mudan a otra ciudad, pero históricamente está asociado, ¿no?, a la región de Kanto, que siempre existe, a Osaka concretamente, perdón. La típica rivalidad entre Osaka y Tokio es como el West Coast y el East Coast de Estados Unidos, pues es esa rivalidad que tienen entre ciudades, como en España, que tenemos rivalidad entre Madrid y Barcelona, o en Argentina, pues Buenos Aires contra todo el mundo. Pues eso, ese tipo de rivalidades que existen, pues no solo entre las dos ciudades, sino entre los equipos deportivos de las mismas. Y es este caso, ¿no?, los Tigres contra los Gigantes. La cuestión es que este anime y manga, Kyojin no Hoshi, está producido por el propio equipo de béisbol de los Giants para fomentar a los hinchas, para, popularizar el deporte y además conseguir muchos más fans. Es un manga de deportes escrito por Iki Kajiwara, autor también de Tiger Mask, un gran anime de wrestling, donde incluso de wrestling, donde se analiza todo el mundo del wrestling, pero además también se ven las mafias que operan detrás de ello, ¿no? Ilustrado por Naboru Kawasaki, que no ha hecho nada más destacable que esto. Fue la primera serie de deportes adaptada a un anime, se emitió en Japón en 1968. Es decir, popularmente, si te pones a analizar y a buscar, todo el mundo dice que todo empieza con Oliver y Benji, pero Oliver y Benji es del año 89. Tenemos que irnos hasta el 68 para encontrar esta joya, y que de hecho en Japón es muy popular. Es decir, este anime mítico de los 60, emitido también varios años en televisión, se ha vuelto a remasterizar en DVD y en Blu-ray en Blu-ray hace poco, pero la remasterización, que fue un éxito en ventas, fue en 2003. Es decir, a día de hoy puedes encontrar en muy buena calidad este anime, y es un anime con un drama, pero un drama que no os vais a hacer una idea. Os voy a poner aquí alguna imagen de la estrella de los gigantes para ir ilustrando mientras os comento de qué va. Bien, es una serie un poco curiosa, aquí se puede ver en el estilo de dibujo y de diseño de personajes propio de la época, ¿no? La trama que tenemos es de un pequeño niño, ¿no?, que quiere convertirse en un gran jugador de primera de béisbol como lo fue su padre. El propio equipo de béisbol, los Yomiuri Giants, utilizaron personajes ficticios para poder promocionar su club de béisbol. Fue publicado también el manga en la Weekly Shonen Magazine
a principios de ese mismo año, y la serie fue dirigida a un público joven, pero muy bajo terreno expansible, es decir, que no contenía un gran terreno, no podía, o sea, al principio cuando se lanza el manga no estaba pensado para que llegase a todo el país, porque claro, los fans o los hinchas suelen ser, pues eso, del equipo de la región a la que representa un poco su tierra, sus tradiciones y sus valores. La cuestión es que tenía unas secuencias dramáticas y escenas muy fuertes. La historia sobre Hyumi Hoshi es el joven promesa del béisbol que sueña con convertirse en una estrella, al igual que fue su padre Itetsu Hoshi en la liga profesional japonesa. Una vez que su padre fue tercera base, hasta que se lesionó combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Se vio obligado a retirarse y el chico se unirá al popular equipo de Los Gigantes y pronto realizará la difícil tarea de dirigir las grandes expectativas de su padre. Desde su formación hasta su entrenamiento contra el rival Mitsuru Haragana en los Hanshin Tigers. Es una historia bastante cruda a nivel social porque se ve como el padre de Hyuma es muy severo con él, pero es que veis unas secuencias de entrenamiento durísimas. Es decir, esta imagen donde estamos viendo esos especie de arnés con extensores que tienen los brazos para que su lanzamiento y su pitch sea mucho más duro, donde vemos a un niño pequeño pero con una musculatura muy desarrollada. De hecho, en la intro se ve eso, se ve como el padre le mete una caña tremenda. De hecho, le lanza pelotas que no llega a coger y que le dan en la cara y lo tumba al suelo. Ese entrenamiento rosa la tortura, o sea, ese es el nivel. Pensad que su padre se quedó muy frustrado porque era tercera base de los Giants, ¿no? Era un jugador profesional y por el tema de la guerra, pues tuvo que abandonar su carrera. Su familia se fue a la mierda, perdieron dinero, vivían en una situación de extrema pobreza. De hecho, se ven escenas muy crudas, ¿no? Y lo que estaba buscando es redimir, digamos, ese momento de seguir vinculado al deporte, de ser una estrella a través de su hijo. Estaba reviviendo eso, digamos, esa frustración la pagaba con su hijo. En este caso, en algunas escenas se vive un drama muy jodido derivado de esta pobreza y que la familia es muy humilde. Hay escenas de maltrato infantil donde vemos claramente cómo el padre le cruza la cara al hijo. También vemos un drama muy vívido en las escenas de victoria y de deporte, donde son hombres muy duros que lloran intensamente, donde muestran muy fuertes sus emociones, donde todo es un mar de incontinencia emocional, ¿no? Donde ya en los 70 empezamos a ver que Japón, siendo un país tradicionalmente tan rígido y tan estructural, empieza dentro de las primeras olas de globalización, ¿no?, a sentirse primero oprimido, y ya empezamos a ver unas primeras obras que buscan la expresividad, que buscan el demostrar emociones sin que esté mal visto socialmente. Aquí tenemos la escena jodida donde os digo que es eso, su padre era un maltratador, maltrataba a su madre, lo maltrataba a él, los cagaba a palos, o sea, era muy crudo todo esto. Por eso tampoco es que salió mucho más del país, ni es muy conocido, ni tampoco es que los Giants estén ahí tremendamente orgullosos, aunque sea remasterizado porque es un clásico. Hay cosas muy jodidas, el chaval vive un drama del 15 hasta que consigue pues salir adelante en la vida, de verdad que es durísimo. Bien, esto es para contaros cuál es el origen, ¿no?, el primer Spokon, cómo nace el género, por así decirlo, donde nos centramos por primera vez en los deportes. Y es muy curioso que la iniciativa parte de un propio club deportivo, es decir, hasta el momento de verdad el nivel de deporte no era socialmente muy activo, que digamos, ¿no? Había las ligas deportivas, por supuesto, pero no había esa conciencia actual de practicar un deporte como equipo, como pueden tener hoy en día, que de hecho hoy en día Japón es uno de los países tops en el tema de deporte a nivel social. Es decir, tú vas a un cole de Japón, tiene unas instalaciones maravillosas, hay todos los clubes de todos los tipos, de todos los deportes que te puedas imaginar, pero todo cambia cuando aparece un gran clásico que todos conoceréis, que son Oliver y Benji, Supercampeones, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa sí que lo cambia todo. Y de hecho no solo sienta las bases de lo que va a ser el género de ahora en adelante, sino que ha superado a muchos, digamos, no de sus predecesores, sino todo lo contrario, de los que han venido después. Es decir, Captain Tsubasa, en este sentido, aporta no solo que se centre en el deporte, no solo que la serie sea el fútbol, sino además en la relación y el desarrollo de sus personajes. De verdad que en Oliver y Benji había una serie de dramones, pero unas situaciones muy jodidas. Y aunque, bueno, no tanto como en la Estrella de los Gigantes, pero desde luego la que es el desarrollo de cada personaje que iremos viendo ahora ha sido súper importante.
para lo que es el desarrollo de la trama. Captain Tsubasa, también localizado como Captain Tsubasa en algunas traducciones en español, aunque alternativamente y a nivel popular fue conocido como Supercampeones en Hispanoamérica y Campeones Oliver y Benji en España. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Yoichi Takahashi en 1981. La adaptación en la serie de anime se desarrolló apenas 2 años después con el lanzamiento del manga, lo cual tuvo un gran éxito a nivel internacional, siendo emitida originalmente en el 83 y en el 86 por TV Tokyo, dirigida por Isamu Imakake, y en las décadas siguientes se hicieron cortas secuelas televisivas las cuales no lograron el mismo impacto que la primera adaptación. La historia tiene como tema central el fútbol, narrando siempre las intrépidas aventuras de Tsubasa Ozora, que es Oliver para todos, y sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección nacional de Japón. La trama también se centra un poco en la relación de Tsubasa con sus amigos, es decir, la rivalidad que tienen los oponentes, los entrenamientos, las competiciones y los acontecimientos que a cada uno van surgiendo incluso entre los partidos. En España el anime se comenzó a emitir en la cadena Telecinco a las... bueno, hasta tengo la hora, flipa, qué nivel de documentación, 8:30 de la tarde. Y sus emisiones fueron iniciadas hacia marzo de 1990. Por eso antes dije del 89, porque es que depende del país en el que estabas, había llegado, pues eso, sobre finales de los 80, comienzos de los 90, digamos, ya traducido al español. Y se prolongaría en este horario hasta septiembre del 91. Además de la serie original, luego salieron, como os dijeron, varios mangas, que aunque funcionaban, realmente les iba bien, porque si no, no se seguirían reeditando, pero no tuvieron ese primer boom tan fuerte. El primero, que se llamaba Captain Tsubasa, del 81 hasta el 88, 37 volúmenes. El segundo se llamaba Captain Tsubasa World Youth, desde el 94 al 97, con 18 volúmenes. Captain Tsubasa Road to 2002, que fue editado entre 2001 y 2004, 15 volúmenes, como veis, va bajando, ¿no? De 37, 18, 15. Captain Tsubasa Golden 23 con 12 volúmenes, y luego los que de 2009 y 2013 fueron hasta 2 volúmenes y 7 en la liga. La saga fue creada con el fin de impulsar la práctica del fútbol en Japón. Como veis, se sigue un poco la línea de lo que quisieron hacer los Giants con fomentar un deporte, no solo la práctica sino además que sean fans. Pues toda la intención estaba en que, tío, jugar fútbol es guay, es el deporte más popular del mundo, coño, ¿por qué en Japón nos vamos a quedar fuera? Pues gracias a Captain Tsubasa, miles, y me atrevería a decir millones de niños le empezaron a dar patadas a un balón, incluido yo. Que te ponías en el recreo del cole a dar una patada y gritabas tiro del halcón y te venías arriba y luego pues te salió una chusta, pero el momento de fliparse venirse arriba era inevitable. Todo empieza con la historia de Oliver mudándose a una nueva ciudad, siendo súper fan del fútbol desde siempre. De hecho, en teoría desde que es un niño ya nos cuentan esa historia de cómo el balón le salvó la vida, y la frase que se repite a patadas durante toda la serie, que es el balón es tu amigo. Y conoce a Benji cuando va a una prueba, ¿no? Donde él se pone... Benji estaba muy subido, se lo tenía demasiado querido, o sea que era incapaz que nadie le metiese un gol ever. Y tienen esa mítica escena donde le tiran con una pelota de tenis, con una pelota de rugby, con una pelota de béisbol, y las para todas. Y llega Oliver y casi le mete un gol, y se pega un rebote del 15, se llegaba dando un cabezazo contra el palo y con sangre. O sea, ese era el nivel de ego subido que tenía Benji. Y nace el primer rival, que es cuando Oliver se acaba metiendo en el New Team, es decir, en el equipo donde todos eran malísimos, mientras que estaba el otro, Benji estaba en el San Francisco, que era el colegio privado. Al final acaba optando por el New Team por el hecho de poder enfrentársele en un partido y poder meter un gol. Alerta spoiler, le metió un gol. Esta saga fue creada, como decía, con el fin de impulsar la práctica del fútbol en Japón. Captain Tsubasa fue un éxito tanto en el manga como en el anime. Los primeros mangas fueron de bolsillo y contaban de 37 volúmenes. Esta primera edición salió entre enero del 82 y marzo del 89. Más tarde salió una edición en formato grande, ya que los niños japoneses no podían leerlo. Compuesta porque estas ediciones de bolsillo también se hacían para, digamos, como revistas generalistas, donde es un consumo ya para teenagers, pero claro, al ser un deporte y ser una serie tan blanca, realmente no tenía un límite de edad. Esta serie lo puedes leer con 8 años, que no ves ningún tipo de contenido que esté fuera de contexto, ni que tenga contenido ni de violencia, ni demás. Puede que te pierdas cosas, pero puedes disfrutarla perfectamente. Compuesta, como decía, de 21 números, los cuales comprendían los 37 volúmenes anteriores. Del tamaño se diferenciaba, pues eso, la carátula, la presentación, las páginas externas y demás. Recientemente, el personaje de Osaru Tsubasa, o sea, Oliver Atom, hizo parte de la promoción de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
que igual todavía no se celebraron. Junto con los personajes de la cultura popular japonesa como Super Mario Bros, Pac-Man, Doraemon y Hello Kitty, siendo este pues el único deportista, ¿no?, dentro de los grandes iconos de la cultura popular. También en Oliver y Benji, sí, que es una serie súper popular, que si no la viste es raro, por lo menos te suena, la conoces, porque en toda Hispanoamérica se repuso muchísimo, es decir, llegó en España, fue un gran boom, de hecho es parte de la cultura popular de España, la canción que a priori suena como una base de un teclado autoeditado y luego la canción cantada por encima, y funcionó y es uno de los grandes hitos. Y si tú hoy en día, incluso, bueno, no hoy exactamente que estamos en época de pandemia, pero si ibas a una discoteca y en un after te pinchaban Oliver y Benji, se venía todo el mundo arriba. ¿Por qué tengo aquí el padre de Tom? Porque ahora vamos a hablar de los dramitas que teníamos aquí. Es decir, antes teníamos a Mark Lenders, Steve Hugan, dependiendo de dónde lo hayas visto, que te contaba la historia, ¿no? Un poco de hecho voy a volver a él. De un drama de un chaval de clase baja que además de tener que buscar el fútbol como, digamos, su futuro profesional, sino tenía que trabajar haciendo repartos y ayuda en un bar para poder mantener a su familia y sus hermanos pequeños, que cuando lo conoce, o sea, cuando te presentan el personaje se aparece como un cabrón, un egoísta, un tío duro, curtido, ¿no? Como básicamente un cabronazo. Pero cuando empiezas a ver un poco su trasfondo, dónde viene, ves que tiene su corazón, ves que hace todo lo que fuera por, digamos, por su familia, por su madre que la adora. Un drama también de un padre que abandona a la familia. Es bastante jodida su vida y entiendes por qué todas estas cosas le han llevado a hacerse duro, porque es el hermano mayor, es el que tiene que dar el ejemplo, tiene todo ese peso y ese, llamémosle, estrés sobre los hombros, y que el fútbol es su pasión, es lo que por lo que vive, y pese a todas las putadas que le tira la vida, él puede con todo. Es decir, ves que de hecho a nivel físico es muy superior a Oliver. Quizás Oliver le puede ganar en términos de habilidad, pero una de las cosas por las que destacaba es que su tiro era imparable, tiraba tan puto duro que nadie podía parar su balonazo. El padre de Tom, Dios mío, un hombre abandonado, es decir, su esposa abandona a él y a su hijo y él tiene que ir a buscarse la vida viajando por el país, haciendo cuadros por encargo, porque su única habilidad es ser artista. Por eso Tom tiene una vida bastante jodida, en el sentido que se tiene que andar mudando cada rato, le cuesta un montón hacer amigos, y lo único que tiene que, digamos, para interrelacionarse con la gente es el fútbol. Pensar que 80 y pico el fútbol todavía no es muy popular en Japón, es decir, se empieza a ser popular gracias a esta serie, por la cual la realidad que plasman en la serie es un poco ficticia, un poco imaginándose, ¿no?, qué pasaría si esta serie lo peta. Digamos, habrá partidos entre colegios, habrá ligas, llegaremos a tener una selección nacional que llegue a un mundial. Pues mira, han llegado, desde luego. Captain Tsubasa, que marca canon de lo que son las series deportivas, y mostrando que no solo hay que centrarse en el deporte, sino además hay que ir más allá, y es una de las series más exitosas. Y si me permitís, creo que la clave es esa: no centrarse solo en la competición, sino además construir fuertemente unos personajes con unos arcos sólidos, con un viaje digamos, de cada personaje, donde hay un aprendizaje, donde crecen. Veis el sacrificio personal, ¿no?, de muchos, como Alan, el chaval este que era el mejor jugador del mundo, pero tenía el corazón pequeño, físicamente no podía resistir mucho tiempo en el partido. Steve, Mark Lenders, que era un chaval muy duro de la calle, intentando labrarse un nombre y hacerse un deportista profesional por el futuro de su familia, con el cual cualquiera de un país pobre, sobre todo, donde veíamos el drama social de muchos chavales dejando el colegio para ir a jugar al fútbol, para tener una oportunidad, como en su día fue Maradona, pues muchísima gente empatizaba con eso, como el caso de Messi, como el caso de muchos otros que han salido de la extrema pobreza y han conseguido, gracias a su habilidad en el deporte, sacar a su familia. Es decir, es una realidad para muchos países en el que yo vivía y en los que estoy, y la verdad es que pese a que Japón poco tenía de eso, lo reflejaba muy bien. Por eso yo creo que caló tan bien y tan fuerte, tanto en Latinoamérica como en España, a pesar de que, o sea, al margen de la extrema popularidad del fútbol y de decir, son unos dibujos de fútbol, de puta madre, vamos a darle. Yo creo que los temas sociales que se trataban estaban muy presentes. Ese es un poco el éxito y la clave de por qué lo petó tanto. El fútbol era como la carta de invitación, la entrada a decir, vale, esto es algo de fútbol, vamos a verlo. Venías por el fútbol y te quedabas por el drama social. Y ahora vamos a hablar de uno
posiblemente de mis mangas y animes favoritos, y de verdad que es una serie inspiradora cuanto menos. Hajime no Ippo, igual sin exagerar mucho, posiblemente de los mejores Spokon que se han hecho en la vida y de los mejores mangas que hay, y aún sigue, que es lo mejor, lleva más de 1000 y pico de capítulos. Yo me quedé con el 1080, aún lo tengo pendiente de seguir, de ponerme al día, pero es una auténtica pasada y además juega algo muy bueno. Es decir, es un anime de boxeo, un manga y un anime de boxeo. Y una de las cosas buenas que tiene es que hay combate, lo cual lo hace maravilloso shonen, porque los shonen de combate son los más populares, pero es que a la vez es un combate, como os decía, desde un punto de vista deportivo. Es decir, aquí no muere nadie, aquí estamos hablando de una superación personal, una serie de dramas, una serie de amor por el deporte, por el rival, por superar a la otra persona, como decía al comienzo de este podcast, para superarse a sí mismo. Y hay un aprendizaje y un crecimiento personal que se os va de las manos. Posiblemente en el manga que mejor reflejado haya visto el crecimiento personal ha sido aquí en Hajime no Ippo. ¿Qué es Hajime no Ippo? Para el que no lo sepa, no lo ha visto nunca, ya debería estar leyéndolo porque, Dios mío, traducido también como Fighting Spirit o el espíritu de la lucha en Hispanoamérica, es un manga sobre boxeo creado por el autor Yoji Murakawa. Además de ser mangaka, es manager de boxeadores, entre los que destaca Manabu Fukushima. Fue publicado por la editorial Kodansha, que a día de hoy sigue vigente, es una editorial con más de 100 años de tradición. Este comenzó a publicarse en el año 89 y cuenta con 122 volúmenes en la actualidad. El anime, que fue realizado por el estudio de televisión Madhouse, bajo la dirección de Atoshi Nishimura, se realiza en la transmisión de televisión Nippon TV Network, estrenado el día 10 de octubre del año 2000. También hay una película que continúa los 76 episodios, ¿no? Y una obra llamada Hajime no Ippo Extra Round Ryo Mashiba vs Tetsuya. Este anime fue licenciado en Estados Unidos por la compañía Ganeon y el nombre occidental pues Fighting Spirit, así es como ha llegado a muchos países, de hecho. Es una de las ediciones Shukan Shonen Magazine que se anunció la segunda temporada de anime hasta la serie de boxeo, en la cual comenzó a emitirse en enero de 2009 bajo el nombre de Hajime no Ippo New Challenger. Yoji Murakawa era admirador de Ricardo López, un boxeador conocido como Finito López, mencionado por que Ricardo Martínez había sido creado en honor a este boxeador. Ricardo Martínez, dentro del mundo de Hajime no Ippo, es el número uno, ¿no? Del mundo en peso ligero. Es un boxeador mexicano en el cual se homenajea a Ricardo López. Y consiguió su primer título mundial peleando en Japón y se retiró invicto con una marca de 52 peleas, 51 victorias, 38 por nocaut y un empate, lo cual es un récord maravilloso. O sea, considerado uno de los mejores púgiles de todos los tiempos, tomando México como la cuna de los mejores boxeadores internacionales. Empezamos con Ippo, que es un chaval que vive con su madre. De su padre sabes que no está, que falleció, ¿no? Y su madre se dedica a alquilar su barco a pescadores, ¿no? Se dedica a llevar a pescadores pues a lago y alta mar. No, lago no, de hecho se van a la mar, es verdad, a pescar por ahí. Tienen una pequeña empresita con eso viven y él ayuda a su madre en el trabajo. Resulta que Ippo era víctima de bullying. De hecho había un chaval que lo cagaba a palos y que lo abusaba de él, se metía con él, lo ridiculizaba, lo humillaba. Y acabó de rebote en un gimnasio, ya que aquí estamos viendo a Takamura, que es una de las figuras campeón del mundo de peso pesado, que se encuentra con Ippo después de que le dé una paliza y se lo lleva al gimnasio, un poco para subirle el ánimo y otro poco para enseñar a defenderse. Cuando se quiere dar cuenta, Ippo ya está entrenando, ya ha empezado, y tiene un guanteo, ¿no? Con el que será su rival, y pese a que era muy torpe Ippo dando golpes, tenía mucho peso, tenía buen golpe, y es lo que durante toda la serie es conocido como el peso de sus puños. Es decir, el peso de sus puños es una metáfora de lo que significa por qué das cada paso, por qué das cada golpe y la carga que llevas detrás de ti, esa carga social. Si nos vamos a películas como Rocky, donde veíamos que él iba a correr por las calles de Filadelfia, donde era un tío del barrio, donde la gente lo apoyaba, lo saludaba, era uno más y, por así decirlo, luchaba por toda su ciudad, que eso también se ve con su rival, el Tigre de Osaka. Todo eso se ve muy reflejado y es muy romántico, quizás es un enamoramiento al mundo del boxeo. Y las motivaciones de cada uno de los personajes es increíble. A nivel estético y el manga han innovado muchísimo. Aquí podemos ver, como decía, una viñeta que es magistral y de verdad que me podría pasar toda la tarde analizando viñetas de Hajime no Ippo. A nivel narrativo son perfectas. Te dan un dinamismo, en esta imagen estática que vemos cómo le mete un puñetazo y está sacando pero de verdad, poco más le saca la cabeza del gancho que le acaba de meter.
Tenemos la sangre aquí, todas estas líneas de velocidad indicando el giro del cuerpo que acaba de ser Hippo, el movimiento, la definición muscular. Es una pasada. Todo esto es una puta obra de arte y cada viñeta podría de un combate, porque luego las otras son un poco más normales, pero las viñetas de combate son una auténtica pasada y puedes como sentir cada golpe. Es decir, conecta y vemos como el sudor, el agua, todo es un elemento maravilloso para... De hecho, el deformar la figura de la cara, apenas se entiende el mentón, porque es un movimiento tan rápido, tan impactante, que todo lo demás no importa. Hippo a nivel narrativo ha evolucionado el género, pero muchísimo, y en ese sentido se ve cómo los Spokon que vienen después aplican, ¿no? Esta estética, esta narrativa, esta sensación de velocidad que podemos ver en la obra. En ese sentido, Hippo, una de las cosas maravillosas que tiene es que cada rival con el que se enfrenta, cada combate, te crea un propio arco argumental, que es: me voy a enfrentar contra fulanito. Vale, pues empieza todo el momento en que te estás entrenando, te llega el entrenador y ha negociado un combate y ya te presentan cuál es tu próximo rival. Empieza esa fase de estudiar, de conocer, ¿no? Ver cómo lucha, el analizar y la estrategia. Porque la estrategia en boxeo es preparar el entrenamiento para cada combate. Es decir, este tío te va a atacar al cuerpo, pues vamos a trabajar del cuerpo a saco. Y ves cómo Hippo tiene que cada combate prepararlo de manera diferente, preparar una estrategia con qué va a atacar, cómo se va a defender, cómo lleva ese entrenamiento. Hippo tiene, como os decía, a sus mentores, que son los senpais, que ya están en el gimnasio, siendo Takamura el principal, ¿no? Que es un tío duro, un macarra, que era un fulano que se pegaba al salir de clase por la mera diversión y porque se le daba bien, hasta que se topa con el jefe, que es el entrenador, y lo entrena para que sea un campeón. Takamura es una figura de aprendizaje tanto para bien como para mal, porque es un boxeador y en ese sentido es un poco garrulo, es un poco gañán, un poco bruto. Y pues una persona muy inocente, muy bueno, y chocan de frente muchas veces, mientras que Takamura intenta que Hippo sea más como él, ¿no? Un poco de llevarlo a su terreno. Hippo siempre se resiste y se mantiene en sus 13, pero lo respeta profundamente. Y en el momento en que el manga toma la historia, digamos, en general de Hajime no Ippo, toma un punto muy serio y de compromiso con la pasión, con lo que es el boxeo, con todo lo que están viviendo y por lo que luchar por sus sueños, es cuando Takamura tiene que pasar su control de peso. Y esto es algo que, si no estás muy metido en el mundo del boxeo, no sabes de qué se trata. Para estar en cada categoría, tú tienes unos pesos límite. Bien, pues Takamura es un tío grande que tiene tendencia a pasarse del peso máximo, con lo cual, cuando tiene que preparar el combate, el día antes del combate hay el pesaje, que es cuando se encuentran la prensa, se pesan para ver que ambos cumplen los requisitos para poder combatir, y al día siguiente pues es el combate. Bien, resulta que para poder llegar a ese peso límite, Takamura tiene que hacer unas dietas brutales de pasarse varios días sin comer nada más que un tomate al día y beber agua. A veces incluso no puede ni beber, tiene que deshidratarse hasta el extremo para llegar al punto de su peso máximo, del peso límite. Y hay una escena muy dramática en el que, de hecho, esa noche Hippo se queda a cuidarlo y ve a Takamura llorando delante de la nevera que está cerrada con candado porque no puede comer y está pasando una angustia terrible. Ese momento es brutal para la serie y te das cuenta, ¿no?, el nivel de compromiso con su meta, con su objetivo de ser el campeón mundial. Y a partir de ahí, Hippo lo respeta, pero incondicionalmente, aunque luego tiene sus deslices Takamura y se pasa de bruto. Es una auténtica pasada el nivel de realidad que hay para la expresión del boxeo. Luego Hippo lo que tiene es, cada rival es como un nivel más de aprendizaje, es decir, de cada uno de sus contrincantes a los que derrota, siempre los lleva consigo mismo, y ves cómo los aprendizajes que obtiene los va aplicando en posteriores combates, cómo cada vez se va construyendo un boxeador, entre comillas, perfecto. Sin entrar mucho en spoilers, hay un momento en el que Hippo tiene una derrota, ¿no?, y es la primera vez que encaja una. Es muy duro para él, y en boxeo una derrota es algo muy serio que no se asume de buenas a primeras, porque por lo general tenemos en cuenta que te estás cagando a palos, es decir, te estás dando de hostias vivas contra otra persona para tirarlo al suelo. Hay mucho de aguantar, hay mucho de estrategia, pero llega un momento en el que muchas veces se pierde el combate porque se ha quedado inconsciente, y eso es tema bien jodido en el sentido de dónde estoy, y cuando te levantas ya perdí. No se asume de buenas a primeras esa derrota, tarda el proceso, y además, después de un combate, las lesiones te obligan a descansar 3 meses.
después, normalmente cuando alguien está compitiendo y tienes ese fuego, ¿no? Que además es algo que se refleja mucho en la serie, ese fighting spirit se llama así por eso, lucha interior, incluso momentos en los que un luchador sigue peleando de manera inconsciente por la propia memoria del cuerpo. Es decir, muchas veces se esfuerzan los entrenamientos para que la memoria muscular siga funcionando incluso cuando tú no estás consciente. Es durísimo. La cuestión es que, a lo que quiero llegar con esto, que después de ese episodio de derrota en el que tú estás pues jodido, emocionalmente frustrado por no haber conseguido una victoria, en ese momento no puedes luego levantarte y decir, bueno, lo vuelvo a intentar. No, tienes que pasarte 3 meses recuperándote de tus heridas. Para un cuerpo entrenado como al nivel de un boxeador, perder 3 meses es una salvajada, porque luego la intensidad de entrenamiento va a ser durísima para recuperar tu forma física y poder empezar a combatir. Y hay un momento tras eso donde Ippo, después de todo eso, hay planos de él directamente tumbado en cama, sopesando, digamos, viviendo consigo mismo, siendo eso súper duro. Escenas donde está preparándose para un combate, que parecen planos muy estáticos, pero en realidad ves cómo está motivándose y mentalmente yendo a combatir. Se trabaja mucho la psique, digamos, del personaje antes de un combate, no solo de Ippo, sino de todos los otros luchadores, porque, digamos, vemos muchas escenas de pelea de diferentes personajes, cada uno luchando por su sueño o por su motivación, que, bueno, las hay bien variadas. Y hasta aquí sin dar mucho la chapa con Hajime no Ippo, porque me parece que se merece un podcast propio. Es una serie muy profunda que tiene muchísimo que dar y de verdad que os recomiendo mucho que le deis una oportunidad. Si Hajime no Ippo terminó de darle la vuelta de tuerca que le faltaba a Oliver y Benji y una narrativa estética bestial, dinámica, que conseguía que vivieses esa súper sensación trepidante del deporte, había otra, y un drama también bastante jodido, porque Ippo tiene un drama familiar, otros personajes, y se tratan muchos temas muy jodidos como el bullying, la pobreza, la exclusión social, de verdad, durísimo. Bien, pues hubo una serie que le añadió un elemento que fue clave para su popularidad, y es el humor. Estoy hablando de Slam Dunk. Slam Dunk a nivel tema Spokon, o sea, a nivel manga, anime de deportes, es perfecto. El nivel de narrativa, el detalle a los personajes, el drama que también tienen más allá de su deporte y análisis es perfecto. Es que te pones a analizar y es un manga, un anime de 10. Nunca fui fan en particular del baloncesto, pero adoraba Slam Dunk. Es una serie tan puto divertida. Es una serie tan guay. Nos cuenta las andadas de Hanamichi Sakuragi. O sea, ya cuando te presentan el personaje, tiene un mote que es el hombre de los 100 rechazos. Es un hombre que se ha declarado en diferentes institutos a 100 chicas diferentes y las 100 lo han rechazado. O sea, no puedes partir de y que es un vago y un desaliñado y un gañán. No puede haber un personaje más puto loser, más perdedor cuando empieza la serie que Hanamichi Sakuragi. Entonces, partiendo desde la más profunda y horrible mierda, no puedes ir solo más arriba. Entonces tienes una historia de superación maravillosa y cómo el deporte puede impulsarte, ¿no?, a cambiarte la vida, a darte una oportunidad, a convertirte en una persona plena y un crecimiento total. La historia de Slam Dunk es maravillosa y tiene mucho que decir en cuanto al, no solo al Spokon, sino al género del manga y el anime en general. Es un manga escrito e ilustrado por Takehiko Inoue y la trama sigue a Hanamichi Sakuragi, un estudiante de preparatoria que decide practicar baloncesto y conquistar a Hakuro Akagi, una chica de la cual está enamorado. El manga fue publicado por la Weekly Shonen Jump en 1990 hasta 1996. Fueron recopilados 31 volúmenes por Shueisha más tarde, con 24 tomos en formato Kanzeban, que es como este formato que nos llega a Occidente, que es ya los tomos preparados y ya con una presentación más bonita como para coleccionar, ¿no? Fue adaptado por una serie de anime por la Toei Animation en 1993 hasta 1996, llegando a los 101 capítulos. Slam Dunk ha vendido más de 121 millones de copias solo en Japón, lo que la convierte en una de las series mangas más vendidas de la historia. De hecho, tuvo el récord de ventas hasta que irrumpió un, por aquel entonces no muy conocido, One Piece. Pero para que os hagáis una idea, la serie en sus volúmenes 23 y 24, el récord fue... tenían efectivamente... El manga ostentó durante un tiempo el récord de ventas absoluto de la Weekly Shonen Jump. Y es que era muy popular. No solo en Japón, sino que además llegó
a Latinoamérica y a otros países gracias a la popularidad del deporte. De hecho, para que os hagáis una idea, en Japón el nivel de popularidad que tenía, había una serie de anuncios hechos por y para Slam Dunk, que hoy vemos bastante habitual, ¿no? De hecho hay anuncios de unos Pokis de One Piece y de cosas de Naruto y de Dragon Ball a patadas y productos propios, ¿no? Hechos por anuncios. Pero esto, os voy a poner unos anuncios aquí hechos de Slam Dunk de cosmética Shiseido, para que os hagáis una idea. Bueno, hay muchos. También había de las gomas y los lápices de borrar, pero aquí estamos viendo el mítico anuncio de Slam Dunk. Increíble. Que es una publicidad. Y veis el nivel de narrativa y puta locura que tiene. Y es que, lo que os dije, si la dinámica evolucionó, digamos la narrativa evolucionó con Hajime no Ippo, Slam Dunk le terminó de dar un nivel de preciosidad que no es ni medio normal. También me podría pasar días y días analizando y revisando viñetas de Slam Dunk. El nivel de detalle en un partido que podías ver, pues eso, las jugadas, los pases, los bloqueos, los mates, todo esto a nivel narrativo era puto precioso. Incluso detalles como aquí estamos viendo al chico que avanza por el fondo por la derecha. Algo muy habitual que tú podías ver era un bloqueo sorpresa que el prota no había visto, pero si mirabas en detalle algunas viñetas podías ver por dónde había llegado, ¿no? La persona que le ha bloqueado, por ejemplo. O sea, era una pasada y era como poesía a nivel narrativo. Que me voy por las ramas. En este caso Slam Dunk, como os decía, después de petarlo a nivel nacional e internacional, el autor utilizó el baloncesto como tema central en dos títulos de manga, que es Buzzer Beater y Real. En 2010, Inoue decidió elogios especiales de la Asociación de Baloncesto de Japón para ayudar a popularizar el baloncesto en su mismo país. O sea, de la misma forma que Oliver y Benji metieron a mogollón de gente a darle patadas a un balón, Slam Dunk consiguió lo mismo con el básquet. Slam Dunk nos cuenta la historia de la evolución de jugador de baloncesto y como persona a Hanamichi Sakuragi, un joven de 15 años problemático, pandillero, con un impresionante registro de rechazos amorosos a sus espaldas. Al inicio de la serie, Hanamichi no sabe nada de lo que es el deporte. Al comienzo de la obra vemos a Sakuragi, un temible y violento matón de secundaria, recién llegado al Instituto Shokoku. Abatido por su último fracaso sentimental, se le atribuye el hecho de que su última novia estaba enamorada de un jugador de baloncesto, lo cual le provoca un profundo rechazo hacia ese deporte. Todo cambia cuando conoce a Haruko Akagi, que es de quien se enamora instantáneamente y es como su amor platónico dentro de la serie, a la que intenta impresionar por medio del baloncesto gracias a su gran estatura y sorprendente condición física innata. Sin embargo, Sakuragi desconoce por completo las reglas de este deporte. De hecho, dan casos súper graciosos al comienzo de la serie con estas burradas que hacen. Además de carecer por completo de técnica, esta situación se agrava cuando su llegada al equipo al comprobar las enormes habilidades de baloncesto de Raede Rukawa, su eterno rival. También jugador de primer año al que Haruko está enamorada. Sakuragi termina metiéndose entonces en una pelea con Rukawa, lo cual provoca un malentendido con Haruko y por consiguiente aquello refuerza su odio hacia el baloncesto, el cual llega a niveles extremos. O sea, tenemos un fulano que no solo no tiene ni puta idea de deporte, odia a, digamos, a este chaval Rukawa y además odia el baloncesto. O sea, empieza la serie, como os decía, no hay peor persona que Hanamichi al comienzo de la serie. Y sin proponérselo provoca al que
capitán del equipo de baloncesto, Takenoro Akagi, quien a su vez es el hermano de Haruko, un apasionado de este deporte, y al oír que Hanamichi decir que el baloncesto es para perdedores lo considera un grave insulto y reta a Hanamichi un partido, que si logra anotar al menos una canasta ganará el juego. Hanamichi con muchas dificultades consigue anotar y Akagi reconoce su derrota. Haruko, quien se encontraba presente, sorprende a Hanamichi con la noticia de que el capitán del equipo de básquetbol con quien se acaba de enfrentar no es nada más ni nada menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que su hermano mayor. ¡Pam, pam, pam! Toma giro. Por lo que Hanamichi ahora también intenta impresionar a Akagi. Hombre, porque si quieres que sea tu cuñado, pues hay que quedar bien. Pero Sakuragi pretende adularlo con regalos e informándose de cosas que le gustan al capitán. Por lo que más importante que debe mostrar es su tenacidad. Una vez dentro del equipo, Hanamichi deberá aprender desde lo básico todo lo referente al baloncesto, justo desde arriba del torneo regional de institutos de Kanagawa. Al mismo tiempo, Rukawa, que también entrará al equipo, lo cual dará pie al inicio de su rivalidad. Y la rivalidad que tienen estos dos te puedo asegurar que es maravillosa y es de lo mejorcito que he visto en temas de deporte y competitividad. Además, la serie juega mucho, como os decía, con el humor, con las situaciones personales, con el típico amor de instituto, ¿no? Hay momentos chivis donde, pues para ridiculizar, ¿no? Salen los personajes como en modo chibi y haciéndose putadas los unos a los otros, o comedia, o el momento que Hanamichi se está quejando de algo, siempre sale en modo chibi como jactándose de las cosas, ¿no? Con el correr de la obra, Sakuragi tratará de rivalizar con él a pesar de su escaso nivel, y esta rivalidad le servirá como empuje a mejorar progresivamente a lo largo del manga, lo que os decía, un progreso y crecimiento personal a través de la rivalidad. Con el tiempo comienza a apreciar realmente el baloncesto, tal vez la única actividad en la que destaca al margen de las peleas, y aunque sigue queriendo impresionar a Haruko a toda costa, esta dejará de ser su motivación. La incorporación de Sakuragi hará más fuerte al equipo de Shokoku, y al capitaneado por Akagi afrontará por primera vez el torneo de Kanagawa. Bueno, luego ya se van incorporando más personajes con los que irá interactuando, irá teniendo más, digamos, sensación de equipo, y por fin tendrá como una motivación en la vida, que hasta entonces pues era un inadaptado que se peleaba y que no tenía más motivación que, pues yo qué sé, demostrar que era fuerte, y ya estaba. Desde el punto de vista artístico, Slam Dunk presenta una gran calidad, y se hace cada vez más patente cómo avanza la historia. El diseño de los personajes está totalmente proporcionado, mientras que los movimientos que expresan y la fluidez. Aquí tenemos esta viñeta, como os decía, donde podemos ver el brazo avanzando, girando el balón con esas transparencias, la sorpresa de todos en el momento en que Hanamichi va a encestar. Cuando, lo dicho, el fulano es un gañán, no tiene mucha técnica, pero vemos cómo supera a un rival y va a encestar, y la sorpresa de todo, mira, por Dios, esta boca de sorpresa me flipa, porque siendo un manga, quitando la parte chibi, ¿no? Muy realista, unas proporciones muy correctas, una musculatura nada exagerada. O sea, tú los ves y dices, bueno, son chavales de instituto. Un poco altos podrás decir, ¿no? Pero al margen de eso, estas caras están extraídas totalmente de modelos y demás, mientras que los movimientos se expresan con fluidez y realismo para que muchos superen la propia serie de animación. Y es verdad, la serie de animación está bien, pero es que el manga está muy por encima del nivel de calidad. Es decir, a nivel sonido, esa es la parte que te puede, digamos, aportar el dinamismo de Slam Dunk. Pero si ponemos a comparar la calidad de la animación con la calidad del manga, el manga siempre va a quedar por arriba. Como os decía, es un manga de 10. El anime, pues de 8,5, 9. La verdad que está muy bien. Cabe destacar la gran recreación que se realiza Takehiko Inoue en el baloncesto, deporte del que es fanático desde sus años de la escuela secundaria, transmitiendo siempre un ritmo del partido real, viñeta a viñeta, segundo a segundo, mostrándonos absolutamente todo. Si nos podemos analizar un partido de fútbol de Oliver y Benji, que duraba 11 años, unas exageraciones de los campos, ¿no? Esas carreras que se ponían a tirar años y años y se podía percibir la curvatura de la tierra, en Slam Dunk eso no te pasaba. Slam Dunk era muy realista, como decía, en el ritmo, en lo trepidante de la acción, en la narrativa de cómo avanzaban, cómo fluían. En ese sentido, te contaba todo lo que ocurría en el partido. Y eso era un puto emocionante, porque conseguíamos... A ver, el básquet es un deporte muy espectacular a nivel visual. Es decir, tú puedes sentarte a ver un partido de básquet, no tienes ni puta idea de nada, y te flipa porque es muy rápido, está pasando muchas cosas todo el rato, mientras que hay, ¿cómo decirlo?, deportes que son más parados. Deportes, sobre todo los americanos, el béisbol puede ser tremendamente aburrido a nivel visual si no estás muy metido en el tema. Fútbol americano también tiene momentos impactantes, pero es jugada, parar, jugada, parar, jugada, parar, mientras que, bueno, esto es todo el puto rato. Los saques son rápidos, te meten un tanto, pum, pues al siguiente. Es decir,
a nivel visual es precioso. Por eso es perfecto para que tú puedas hacer una narrativa tan fluida y contar todo lo que pasa en la cancha sin dejarte detalle y que sea interesante también. Al igual que en muchos otros mangas, Slam Dunk no fue adaptado al anime en su totalidad, ya que se hizo una adaptación por este formato de los 22 primeros volúmenes, dejando inéditos otros 9 en los que se narra un torneo nacional. Este manga ostentó durante el tiempo, lo que decía, el récord hasta que llegó One Piece en diciembre de 2004, que alcanzó un total de 100 millones de ejemplares vendidos, ocasión por la que se conmemoró la publicación de 6 ilustraciones en páginas del protagonista y los principales diarios de Japón, todo un homenaje y agradecimiento a los lectores. Bien, con esto tenemos la evolución del Spokon, desde un drama muy serio donde hay un crecimiento deportivo hasta Slam Dunk, que tiene todos los elementos que tenemos a los Spokon a día de hoy. Series como Free, Kurono Basket, Ace Diamond, Haikyuu, que acaba de terminarse poco, todo bebe de Slam Dunk. Digamos que todo el proceso va por estas series, y las series modernas, digamos, están muy avanzadas en Slam Dunk, y no todas se están centrando quizás en esa parte de desarrollo y crecimiento de los personajes, sino más bien que se están centrando mucho en el deporte y sobre todo en la parte competitiva y demás. Hasta aquí el podcast. Es decir, esta es toda la evolución y el crecimiento y la evolución del género de los deportes como tal.